Y las preguntas, yo necesito saber mi hermano. ¿Cómo está mi hermano? No, se encuentra bien. Sí, pero necesito que me conteste una pregunta. Ya te hemos dado, Miguel. Cambio. Ya no hemos dado, ya te puedes decir. No, tú me tienes, yo te tengo, tú me tienes que responder y lo hacemos hoy mismo. Pero necesito que me respondas. No, ya te hemos dado suficiente previo, pero... Ya está bueno, por favor. Necesito saber de él, yo quiero hablar con él, yo quiero saber que está bien. Vamos a responder su caliente, Escucha lo que te voy a decir. Móntate en el carro ahorita ya, agarra los dólares y móntate en la vida de mi hermano. Háblame. Aló. Buenas noches, señor Enrique Cisneros. ¿Cómo estás tú? Bien, cuénteme. Bueno, vale. ¿Tu hijo quién? Coño, yo necesito hablar con Kenny, chamo. Ok. Y... escúchame, fíjate tú, lo que yo tengo ahorita son $1,750 y 500 euros. Mañana tengo otra reunión al banco para ver qué logro. Y tengo mucha promesa porque no hay divisa en este país, la vaina está bien jodida. Entonces la gente, mañana tengo reunión con ella y mañana sigo con el plan y todo esto, pero la vaina está... Federación Médica Venezolana advierte que la gente se está muriendo de mengua. El presidente de la organización, Douglas León Atera, informó que el próximo miércoles hará una acción de calle para exigirle al gobierno que declare la crisis humanitaria en materia de salud. Exhortó a la asamblea... Buenos días. Adelante. Gracias, hermano. Todo este sector es también de alto riesgo, depende de las horas, no a esta hora. Las horas aquí son entre 5:30 de la mañana y 7 de la mañana, y después de las 6:30 de la noche hasta la 1 de la mañana. Este es un sector muy peligroso en el tema de los secuestros. Esta parte, este es Caurimares y es acceso a la autopista, porque es muy fácil el desplazamiento en la huida a los secuestradores. Por eso yo lo llamé como una reedición del caso Vega, pero con unas características diferentes, ¿no? Pues en cuanto a la ejecución y en cuanto al desarrollo del mismo. Señor Enrique, pregunte dos preguntas que yo le haga a Kenny, o que le haga a Kenny, de anécdotas, las cuales tan solo usted y él sepan. Obviamente, que él recuerde, que usted sepa, que cuando él contestarla, si es él. Ok, hay una pregunta. Pregúntale qué fondo de pantalla tiene su computadora. ¿Cómo? Pregúntale qué fondo de pantalla tiene su computadora. ¿Qué fondo de pantalla tiene la computadora de él? Exactamente, sí. Enrique, palabras más, palabras menos, hasta ahora no tiene
bueno que decirme, tampoco tengo. Ricardo, ¿dónde estás? ¿Cuál es tu oficina? La 121B. Bueno, yo estoy aquí afuera. Por la grabación. No nos pidieron un ratito. Bueno, Gonzalo, mira, tenemos 2, 4, 6, 7 puntos de agenda para que tengamos cierta dinámica. Tenemos ya 14 días, 15 días con un caso. ¿Este es el secuestrado? Sí. Y este caso tiene la particularidad que es el tercer secuestro que sufre la familia. Ya habían secuestrado a un hermano. Y al papá. A un hermano. Cambiaron el hermano por la esposa del hermano para que el hermano saliera a buscar el dinero. Porque la esposa no tenía la posibilidad de sacar dinero. Y luego secuestran al papá y ahora secuestran al hijo. En menos de un año. Él viene de abajo, comenzó cargando carretillas. Pero si cuando quiere. tú dices él, ¿es quién? El papá. El papá. El papá. El que habló en la Y grabación. bueno, el tiempo es una persona que es piloto, que tiene un nivel económico bien importante. Entonces no ha querido que sus hijos pasen lo que él pasó, lo que él vivió, y les ha facilitado. Sin embargo, tiene sus otros 3 hijos universitarios, pero este ha sido el vago, el que no ha querido estudiar, un muchacho que mide como 2 metros, bien parecido. Y bueno. Fíjense ustedes, pues, se habló de monto. El monto que están pidiendo es muy alto. Extremadamente alto. Y tratan dentro de su ingenuidad, pero con conocimientos peliculeros, tratan de asimilar una conducta de profesionales en el secuestro. ¿Fe de vida? En todos estos días. En los 14 no. La pedimos, ¿Qué te hace pensar que está? la pedimos y no la brindaron. ¿Y con qué frecuencia llaman, Miguel? Han llamado 4 veces nada más Vamos a ver. y en la última llamada comentaron, como ustedes están grabando, y él no pudo en todo caso No supo negar, manejar eso, ¿no? no pudo manejar esa situación, como ustedes están grabando y además le dieron parte a la policía, te vamos a llamar dentro de un mes. Y han transcurrido 12 días. Es bien complejo. Sí, yo no entiendo por qué Sí. trascendió la noticia de esa manera. Porque, Claro, y entonces se genera una falsa expectativa. claro, pero Sí. absolutamente cierto. Bueno, pienso yo, primero tuve, o sea, yo dirijo una empresa de aviación en el aeropuerto Caracas. El aeropuerto Caracas es un gran blanco para secuestradores porque hay mucha gente que tiene aviones privados, hay gente que tiene dinero y hay muchas empresas. Entonces lo que digo, los pilotos ganan en dólares. Los dueños de aviones, por supuesto que tienen dólares y tienen aviones privados, tienen poder económico. Los directivos de las empresas tienen ingresos en dólares y tienen salarios elevados. Y ahí pienso yo que eso se convierte en un target, porque esas personas de esas zonas marginales van a buscar a la gente que le pueden sacar dinero, evidentemente. Abril de este año me secuestran a mí. Por supuesto que nosotros vivimos una situación de muchísimo terror. Eso duró 4 días, pero para mí 4 días fueron eternos. Porque tú pasas 24 horas al día hablando con los secuestradores, con una amenaza constante de muerte, con una pistola en la cabeza, te vamos a matar si no consiguen el dinero, el terror psicológico, no solamente el terror que vive uno, sino el terror que vive la familia, porque uno también se imagina la familia, ¿no? Y tú, como secuestrado, tienes que comenzar a calmar a los secuestradores. Espérate un momentico, no me vayas a romper la cadena, yo te la doy.
espérate un momentico, no vayas a romper el reloj, yo te lo doy, yo voy a colaborar contigo, deja la violencia, es que te voy a matar, yo no me voy a mover, quédate tranquilo, tú tienes el control, tú quieres un dinero, yo entiendo que este es un negocio, vamos a calmarnos. Y poco más o menos vas tratando de dominar la situación. Uno de los muchachos me dice, dijo, aquí hay un problema. Le digo, ¿qué pasó? Que después que tu hijo dijo que tenía $38,000, ahora tu hijo que solamente tenía $7,000. Bueno, cuando eso sucedió, llegó el tipo, me puso la pistola en la cabeza, me tiró en el suelo y me dijo, yo debería buscar a tu hijo y matarlo porque la vida tuya no vale nada para tu hijo. Porque después que tu hijo me ofreció $38,000, ahora me dice que lo que tiene son $7,000. Finalmente pasó toda esa situación de terror y se cuadró ya la cifra final en $10,140 y pico. Ahora, eso fue el 6 de abril. Estamos ahorita en octubre, noviembre. Bueno, ya tengo otro hijo secuestrado. Entonces ahora viviendo nuevamente el terror de esta gente que me dice que son tipos organizados, que yo lo pueden tener 6 meses, y además que los tipos piden unas cifras ilógicas, porque los tipos me dijeron que yo tenía que conseguir $1 millón sin ningún tipo de negociación. Le digo, pero por el amor de Dios, ¿quién saca $1 millón? Eso parece me lo comentaste tú, parece una película de Hollywood. Ok. Si pagas rápido, si pagas lo que te piden, te conviertes en un potencial nuevo objetivo de secuestro, porque fue muy fácil para ti conseguir el dinero y trasciende entre ellos de que tú resultaste fácil. Entonces te conviertes potencialmente en una víctima para ellos importante y provechosa. The opening of the business world brought in new signs of wealth into very poor regions. So one of the endemic situations that brings about kidnapping is the disparity between the very rich and the very poor. And in Latin America, then even to this day, you still have huge wealth gaps in Africa and other parts of the world. But Latin America is particular because this is where kidnapping really gets going, where financial kidnapping really gets going. The difference between the wealth and the poor was so great, but until globalization, until foreign investment started pouring into these areas, it wasn't so obvious. It was something they'd live with. But suddenly you have Western companies coming in, setting up large corporations, there's much more wealth being created, and they're in a very disparate situation. They have no way that they can see that they're going to get from where they are to where these people are. And crime and kidnapping is one of those routes that they've followed. Lloyd's is noted for being an innovative marketplace, so people were more receptive to unusual ideas for insurance. Whereas traditional insurance companies worked on tariff bases, they insured buildings against fire, against physical damage, people eventually against theft, auto insurance, all those sort of things. But they're very straightforward, very predictable types of insurance. Lloyd's is much more able to create new ideas for insurance, to come up with new types of insurance that haven't been thought of before. And kidnap insurance was one of those areas that came into Lloyd's and where Lloyd's responded. In an unpredictable and unstable world, risks can come from all corners. Kidnap and ransom insurance is dramatically named, but this isn't just for the mega wealthy. If you feel your business may be at risk, we are happy to discuss options with you.
And here's what we cover. So the ransom here is what we say, this is how much we are going to reimburse you per event. We are covering the loss of the ransom. So you lose the money gets lost in the delivery, some other gang steals it, something happens to that money and you can have to come up with some other money. So we insure that too. In case there is a death or dismemberment, then there is an additional payment, one sum payment, that could be $100,000, $250,000, depending on the value you contract, that will cover the death or the dismemberment of the person. If they lose a finger, they lose something, there is an additional money that they receive on that. So if you buy a $1 million of coverage, you get $1 million for this, $1 million for this, $1 million for this, and $1 million for this. For crisis response, we talked about unlimited. So the crisis response team can only respond to our policyholder. They have seen a lot of things. They know the difference between how to negotiate a piracy case than a ISIS case and a La Familia kidnapping. They have to know that difference. They have to have seen different cases too and worked on different cases, and that's very important for us. Chuck Regini. We don't look at the world as fences with fenced-in countries and establishing an office in this country or establishing an office in that country. We're very flexible and look at the world in terms of where are we going to need to support our clients. Wherever HCC policyholders are seeking to do business, and you know, as you might expect, businesses today, in order to be profitable, have to accept greater risks, have to be willing to go into some of the more challenging areas of the world. Hello, David. Hi, sir, come to you. And then we just have to figure out your timing. That's a lot of travel for you. Yeah, and we have a huge delay to get the visa. We will have to start our travel from the country where it is the shortest time for us to get the visa. Yeah. Which should be Ivory Coast. Ivory Coast, okay. As far, yeah. And then we could make a turn to Cameroon and then Kenya. I think Jack, Jens's colleague, he has a Nigerian visa, and he can do the Nigerian task for us. Excellent. Chuck, c'est mon N+1, c'est ma chaîne de commandement. C'est la personne à qui je rends compte de ce qui se passe sur le terrain. Moi, dans mon rôle de Crisis Management Member, dans mon rôle de membre de l'équipe de réaction rapide, je suis l'équipe qui est déployée sur le terrain. Merci, salut. J'ai besoin de voir des gens qui sont des sources institutionnelles locales et qui me confirment des informations ou des éléments d'ambiance sécuritaire. C'est pas parce que le risque semble peu élevé qu'il n'y a pas de risque.
Pour nous, cette capitale, aujourd'hui, est une zone exposée, dans la mesure où nous avons eu 2 attaques majeures sur Ouagadougou et Bamako, et que les analyses du renseignement internationaux, nationaux, les organismes qui font de la recherche, les journalistes, disent que les prochaines cibles potentielles sont Dakar et Abidjan. Dakar ou Abidjan. Donc on est ici dans une zone ministérielle qui reçoit du public très haut de gamme, local et international, une clientèle occidentale. Donc tous les éléments sont réunis pour que cet établissement soit une cible potentielle. C'est pour ça que nous venons sur un établissement comme celui-ci en amont. Les quelques solutions assurantielles qui ont ce type de produit à vendre ont chacune leur équipe de négociateurs ou de membres de réaction rapide, et qu'on est 3, 5, 7 par assurance. Et comme il doit y avoir entre 5 et 10 assurances, il y a entre 70 et 150 personnes qui sont réellement membres des équipes de réaction rapide, des solutions assurantielles en matière de gestion des risques spéciaux. We only bring onto our team individuals that have very deep experience in working the most critical incidents in their various areas of the world. Kidnappings, extortions, communicated threats, missing persons, detention matters, emergency evacuations, all in some of the highest risk areas of the world. Finding people that have a lot of experience doing that sort of thing is not easy. It's not as if you can do a Google search and come up with a list of qualified candidates. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition spéciale du Journal de l'Afrique consacrée à la Côte d'Ivoire et à cette attaque de Grand Bassam. Nous irons bien sûr à Abidjan retrouver nos envoyés spéciaux sur place. Et après cette première attaque terroriste du genre, le bilan est très lourd, 18 morts, dont 15 civils et 3 membres des forces de l'ordre, des victimes de différentes nationalités. Ce que je vais peut-être faire, vous savez, j'aime bien, moi, je fais ça avec les étudiants, même si vous n'êtes pas étudiant, un petit mot avec votre prénom. Philippe. Colonel troupe de marine, je quitte le service actif le 31 mars. François, je crois que j'ai vu votre CV, vous êtes ancien militaire aussi? Je suis ancien, j'ai passé 23 ans dans l'infanterie. Ouais. Pas colo, mais fantassin quand même. Ouais. Très colo dans l'esprit. Ensuite, j'ai quitté donc il y a 5 ans l'institution. J'ai travaillé aux Terres australes et antarctiques françaises à la préfecture. Ensuite, j'ai basculé, j'ai travaillé au Gabon à la présidence. Colonel Bon Syriac du Congo-Brazzaville. Je suis officier des troupes spéciales. Et actuellement, je travaille au cabinet du chef d'état-major des forces armées congolaises. D'accord. Lorsque la crise se déclenche, généralement, comment ça se passe? Et c'est du vécu. Alors, c'était pas un vendredi soir, mais un lundi soir, 22h30, avant de me coucher, truc que ma femme ne supporte pas. Je regarde mon téléphone qui était sur la table du salon, et je vois un truc rouge qui clignote. Je dis, tiens, tu sais qui m'a appelé? Et là, je vois Chuck, qui me dit, est-ce que tu as des contacts sur la Libye? On a une situation. Donc, il se trouve que, encore une fois, par mes réseaux, et j'insiste vraiment là-dessus sur la logique de réseau, il faut connaître du monde partout, des facilitateurs, parce que quand on en a besoin, c'est comme ça qu'on débloque des situations. Je trouve un point de contact avec quelqu'un qui, paradoxalement, se trouve être à Paris, pas du tout en Libye. Et pendant 41 jours, je me suis occupé de tout faire pour sortir une journaliste qui était retenue, détenue par les autorités libyennes, celle de Kadhafi. Moi, je travaille pour une solution assurantielle qui paye ma prestation de service pour sortir les gens vivants d'une situation de crise. Si je peux aller plus vite que l'État, tant mieux. Si à un moment l'État a besoin de me parler, ils savent me joindre, ça ne s'est jamais produit. En revanche, il arrive parfois qu'on ne travaille pas forcément dans le même sens que l'État. Sur certaines situations de détention, l'État, lui, son objectif, c'est d'arrêter les criminels. C'est pas du tout notre objectif. Nous, c'est de sortir la personne vivante. Conclusion, il peut y avoir conflit d'intérêts. C'est pour ça que parfois, la chaîne hiérarchique décide qu'on ne parle pas ou qu'on ne dit pas tout aux autorités. Ce qui nous met nous-mêmes en porte-à-faux. Mais c'est du business privé. Moi, je travaille pour un client qui est victime d'une situation de crise dans laquelle son intégrité physique est mise en jeu.
Donc moi, je n'ai qu'un seul objectif, tout mettre en œuvre pour le sortir vivant le plus rapidement possible. J'en ai pas d'autre. Arrêter, juger, c'est pas mon problème. We will never break the law. We conduct our business in complete compliance with laws and regulations. So we would never put ourselves, we would never put Unity, we would never put our consultant team, we would never put our client in a position of doing anything that would be unethical or illegal. It's a profitable business. We work to be profitable, but one claim can really hurt you and hurt your book that year. It can be really severe, but it's generally a profitable business for us because we have such a spread of business. We built it so nicely that we have lower risk and higher risk and make things even out at the end. So it's just a matter of like spreading your book. We are big enough to have exposure all around the world. So we do get claims. Yes, we get a good amount of claims, but not to make us operate on a loss. So we do fine. Do you go yourself on the field? I travel wherever there's a need for or an interest in our business, and typically because it involves kidnapping, it tends to be higher risk parts of the world. Latin America is a very common destination for travels, and within Latin America, Venezuela is one of the higher risk areas. So yes, we spend time in these countries. And do you take an insurance for yourself when you go to risky areas? I couldn't comment on that. Why not? We're talking about confidentiality of policies. How can I tell you whether we're insured? And for journalists, is there special advice? Yeah, don't go. El primero puede ser aquel, el último que está ahí. Sí, ese es el primero. El segundo archivo puede ser el que tiene de tercero. Ese ponlo de quinto a sexto, la secuencia que vaya. Esta banda acostumbraba, antes de empezar a negociar, a mandar en una tarjeta de teléfono estas imágenes. Cortaban la falange como fe de vida y como prueba de que eran ellos quienes tenían a la víctima para empezar a negociar. Por cada día que pasaran, le iban a ir cortando otro dedo y otro dedo y otro dedo para mandártelo en una tarjeta telefónica al padre para sensibilizarlo y pagara más rápido. Bueno, en 2 horas verdaderamente que nosotros no hacemos presentaciones magistrales, hacemos presentaciones interactivas donde el participante también interviene constantemente, formula preguntas.
qué hacer si se es víctima, ya quieto es quieto, que las instrucciones que debe seguir para evitar ser agredido, no propiciar la agresión por parte del delincuente que lo secuestra. Darle tiempo a la policía de que trabaje, poder identificar a los delincuentes, tratar de no pagar lo que ellos piden en el tiempo en que lo piden, para que ellos entiendan de que deja de ser un próximo objetivo. En todas las oportunidades recomiendo, vamos a denunciar y vamos a trabajar de mano con la policía. Por ejemplo, mira, privatización de la seguridad. ¿Dónde está la privatización de la seguridad? Ok, perfecto. Asesinato, no diría yo asesinato, sino muertes violentas. Para quitar la palabra asesinato, ¿qué? No, pero eso está en mayúscula, ¿no? Ok. Fíjate este detalle, fíjate esa pobre gente que está parada ahí por buscar algo de comida a precios razonables. El cóctel de la muerte. El cóctel de la muerte está constituido por dos ingredientes: sangre con hambre. Sangre, que significa inseguridad, y hambre, que significa el deterioro de la economía. Yo quiero un café de eso. ¿Quiere un cafecito? Por favor. Es que no me llamó a mí, porque el tipo piensa, este número está intervenido, lo están grabando, lo están chequeando, y tú dices, no, bueno. Lo que me llama la atención, Miguel, ¿cómo consiguieron ellos el número de mi esposa? Sí, yo también. Toma. Yo también quería... Porque mi esposa cambió ese número hace 3 meses y Kenny no se sabe ese número de memoria. Porque él lo tiene metido en la memoria de su teléfono. Entonces... Porque incluso cuando a mí me preguntaron, cuando a mí me secuestraron, tipo, pero dame el teléfono que llamar, coño, ¿a quién llamo? El de mi esposa, no me acuerdo. Coño, tú no te vas a salir el teléfono a tu mujer, no me lo sé, ¿vale? Porque yo no lo llamo a ellos por un número, llamo a un nombre. Bueno, y Kenny no se sabe ese teléfono. Y el teléfono de Kenny, según entiendo, me dijo Romer, lo apagaron el viernes a las 11 de la noche en un comarín, no lo han prendido más. Correcto. Entonces, ¿cómo le llegaron a ellos ese teléfono? Porque lo acaba de quemar 3 meses cuando nos vinimos a echar la llave. Ese teléfono es reciente. Claro. Ese teléfono no tiene mucha gente. Claro. Ahora no sé si por casualidad el tipo me vuelve a llamar a mí, aunque ya por lo que veo no creo, lo intenta llamar a mi esposa de nuevo. La negociación es: tú me vas a responder esta pregunta para nosotros seguir hablando de una fe de vida que yo te voy a poner. Tiene que ser absolutamente de esa manera que lo estás diciendo. Sí. Es lo que yo te pida. Sí. Y vas a hacer una pregunta que signifique la verdadera posibilidad de que entendamos, bueno, todo está bien, pues, ¿no? Y ahí no hay ofrecimiento de dinero, nada. Y no ofrezco nada de dinero. Nada de dinero. Sí. Nada de dinero. Si te me preguntas, ¿cuánto tienes tú? Bueno, primero me responde la pregunta. Claro. Y cuando yo tenga la pregunta, yo hablo contigo. Claro. Ahora, si el tipo me da suponte que pasa 1 hora y el tipo me da la respuesta acertada, ¿qué hago? ¿Si le ofrezco que tengo algo o no? Entonces, ¿cuánto le conseguí? 6.500, algo así. Hasta 13, 14, no importa. Eso no es. La verdad es que ahorita no importa nada de eso, pues, ¿no? Ok. No importa nada de eso. Ok.
desde el sector de Prados de María del Cementerio, el lugar donde en horas de la mañana de este lunes se fue frustrado un secuestro. Se pudo conocer que los presuntos secuestradores, quienes resultaron abatidos, se dirigían a bordo de 2 vehículos. Estas son vistas privilegiadas. No las tomé yo. Llegan precisamente porque hay agentes, hay policías que a través de las redes de mensajería, de WhatsApp, de BlackBerry Messenger, ellos te mandan, pero uno no puede decir quién es. Esta era la camioneta de la víctima. Lo interceptaron, se metieron en la camioneta, lo sacaron del puesto de conductor y lo llevaron hacia atrás. Fueron interceptados por una patrulla policial y chocaron. Y ahí empieza el tiroteo. El resultado hasta ahora todavía no lo tenemos de manera oficial, pero nos han dicho que hay 3 muertos, que fueron los 3 supuestos secuestradores. Otro rumor que hay con respecto a esto es que posiblemente alguno de los captores, de los delincuentes, era también funcionario. Porque ocurre a veces. Ocurre. ¿Muchas veces? ¿O a veces? Ocurre cada vez más frecuente. Cada vez más frecuente, sobre todo funcionarios de policías preventivas. Hay una explicación muy sencilla, muy simple, que es la que ellos dan y te dicen que, bueno, como el sueldo ya no les da, entonces se ponen a hacer todo tipo de delitos, no solamente secuestro. Muertes violentas. Octubre es el segundo mes más violento del año en Caracas. Nosotros, desde las universidades venezolanas, trabajamos con los casos conocidos por la sociedad. Los que aparecen en la prensa, los que están en los reportes, los que podemos saber de muchas otras maneras, y eso nos ha permitido poder seguir el pulso durante todos estos años y nos ha permitido, de alguna manera, ser una alternativa ante la censura y ante la historia oficial. Pero es que la mayoría de las personas que son secuestradas en el país no denuncian. No denuncian porque piensan que la policía no va a hacer nada. Al final, ya pagaron. Tienen miedo de que si denuncian pueden ser víctimas de represalias por parte de los delincuentes. Y tienen miedo también que parte de los secuestradores sean policías. Y que, como algunos de nuestras personas nos han contado, llegan a la oficina de la policía a presentar la denuncia y se encuentran con el secuestrador. Este año, relativo hasta el año siguiente, se analizan 134 países en relación al Estado de Derecho, de aplicación de justicia, independencia de los tribunales, toda una cantidad inmensa de variables. De 134 países, Venezuela ocupa el lugar 134. O sea, estamos hablando de un abismo. Bueno, fíjense, para muchas de las informaciones o incluso de las agencias de seguridad internacional, Venezuela y Caracas aparecen como los lugares donde hay más secuestros en el mundo. Esa es un poco la visión que se hace. Entonces, la gran pregunta que siempre se hace, que uno le hacen, es: ¿será eso verdad? ¿Es eso verdad? Entonces digo, bueno,
uno pregunta, ¿es que alguno de ustedes sido en su entorno familiar, ha sido víctima de secuestro? ¿O ha tenido algún familiar secuestrado? Sí. ¿Tú también, Daniel? Sí, familiar. También. ¿Y tú también? Amigo cercano. Amigo cercano. Daniela, ¿cómo fue el secuestro allá? Fue hace varios años atrás, express. Un ruleteo, lo metieron en el carro a mi mamá y eso fue unas 12 horas más o menos. ¿El tuyo? El mío ha sido, bueno, 2 ocasiones, no a mí, a mi hermano se lo han llevado 2 veces. 2 veces lo han secuestrado. O sea, lo han secuestrado como tal, llevado a un sitio no, sino le han dado vueltas. Claro, y el tipo de secuestro express, el secuestro más por... secuestro express, que han sido con 2 carros distintos. ¿Caso tuyo, Mar? Cuando me iba a estacionar, cuando fui para la camioneta, se paró un carro al lado, me estaba siguiendo y se dieron 5 pistoleros ahí. Se fueron 2 para la casa. A mí me pasaron para atrás con la esposa mía y la niña mía que tenía 3 años de esa oportunidad. La esposa mía le pusieron una capucha. Ahí me acostaron así con una pistola. Entonces atrás estaban hablando con una pistola y uno estaba manejando. A las 4 de la mañana nos soltaron y resulta que la camioneta apareció porque está la avenida Libertador. Yo de hecho estaba como a 4 puestos de una jefatura civil. Supuestamente una banda de la Policía Metropolitana en su oportunidad, le comentaba a ellos hace un rato, que era una banda de la Policía Metropolitana que fue desmantelada 3 años antes, entonces se pusieron a secuestrar. Pues. La mala experiencia. ¿Tú también tienes...? Sí, bueno, a mi papá se le metieron en la casa 5 personas, él estaba bañándose en la piscina con mi hermano y lo sacaron de la piscina, le dieron con el arma en la cabeza y los amarraron a mi mamá y a mi papá y a mi hermanito lo dejaron, mi hermano tiene 5 años, lo dejaron en el medio de los dos. Y bueno, ahí lo amenazaron de forma violenta, verbalmente, lo amedrentaron, le decían que lo iban a matar, que dónde estaba el dinero, que dónde estaban las joyas. Eso fue recientemente, hace menos de un mes. Cámaras de seguridad, tenía cerco eléctrico, y todos los dispositivos los violaron. Y despertaron a mi primo preguntándole que dónde estaban los dólares, el dinero, etc. Los amarraron y agarraron cuchillos, los calentaron en la cocina y se los pegaron y le dejaron un montón de cicatrices. Y eso fue hace como 3 meses, algo así. El trauma que ellos tienen, o sea, en tu propia casa, cuando ya irrumpen el lugar en donde que tú estás más seguro, es lo más absurdo del universo, porque ni ya en tu casa te sientes seguro. ¿Cuándo vuelven a tener clase? ¿Mañana tienen? Desde tempranito. Desde las 8, wow. Hasta las 3:30. Nosotros tenemos un toque de queda autoimpuesto. Nosotros a nosotros mismos nos impedimos salir en la noche por el temor al secuestro o, mucho peor, a la muerte. Perdemos nuestra libertad porque para evitar los secuestros nos secuestramos nosotros mismos en nuestras casas. A ella la secuestraron frente a cuando estaba saliendo del liceo. Ella creo que tiene 13 años, sí. Y aquí hubo toda una operación para detectar a la banda que la tenía secuestrada. Bueno, este secuestro no estaba registrado en las cifras oficiales.
Creo que los secuestros van a estar más o menos en el mismo nivel que tuvieron en 2008. A saber, 530, 550 víctimas. oficial. Sí, sí, es oficial pero conocido de manera extraoficial. ¿Y en realidad? Multiplica por 9. Entonces serán unas 3.500 víctimas en todo el país. Por lo menos. Me llamaron porque habían secuestrado a una persona que salía de su casa a un club para una partida de golf con sus amigos. Tenían ya 2 o 3 horas negociando, de eso se trata. Pidieron $30,000. La asistencia no fue inmediata porque quien asume la conversación empezó a llamar amigos y les dijo a los tipos, ya tengo $7,000. Pero es que no solamente eso, sino que el mismo secuestrado, cuando le estaban pidiendo los 30,000, él dijo, posiblemente no llegue a 30,000, pero sí puedo llegar a $15,000. Wow. El mismo secuestrado se lo está diciendo. O sea, no tienen una preparación, no hay absolutamente ninguna cultura de cómo comportarse durante el secuestro. Cuando el señor que estaba negociando, que es un señor de 76 años, que es un hombre un empresario que tiene experiencia, y llegó Miguel, hubo un poquito ahí un poquito como que midiendo poder, pues, ¿no? Porque, claro, él no sabía quién es el Miguel que venía a asesorar, no estaba claro, y bueno, y poco a poco se fue ganando la autoridad, pero al principio hubo un poquito porque el señor quería con todo resolverlo ya. Cuando fue a pagar, lo mantuvo en línea todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Será sí, para que no...? No, eso sí es... Eso es normal. Eso sí es frecuente hoy día. Sí, para que no utilice... No, eso es porque ellos piensan que si tú abres el teléfono en cada una de las celdas, te va registrando cada una de las celdas. Pero si tú vas con el teléfono abierto de una vez, se pierde la trazabilidad. Ajá. Es correcto. La negociación dentro de todo fue relativamente rápida. Sí. Generalmente, una de las cosas que Miguel argumenta de su experiencia es que se entregue de noche, pues, ¿no? Sí. Para no exponerse. Sí. Estos tipos, así será mi lectura, así será el nivel de impunidad que no les importaba en pleno día. ¿Y lo maltrataron físicamente? No, nada de eso. Nada. Es más, conversó 2 o 3 veces y él poco más o menos organizó el tema de su secuestro, pues. We cannot go as HCC or Tokyo Marine HCC go to Colombia and sell insurance policies there. We cannot do that, as we cannot do it in Brazil or in Venezuela as an international company doing business there. Similar, we cannot sell Kidnap and Ransom in Italy or in Portugal. No. So Venezuelans can go
to other countries and buy the coverage in other countries. That's not a problem. We, as I said, we don't pay anything. We reimburse the client for a financial contract set in another country. So if it's forbidden to pay in Colombia, who is paying is the client. But having said that, I don't want it to sound like the client is breaking the law. It's something that the government has to allow them to do because it's their loved one that they need to get back. Forget the insurance. If my daughter's kidnapped, I don't care if there is a law saying that they're going to throw me in jail. I'm going to get my daughter out of there. En Venezuela, los comerciantes, en Venezuela, grupos empresariales se han ido asegurando privadamente contra los secuestros. Claro, no lo dicen porque es ilegal y porque además no deben decirlo, porque se expondrían a ser más víctimas. Lo hacen regularmente con compañías fuera del país, se contrata fuera del país, se hace una negociación que es en moneda extranjera y se hace de una manera muy callada y muy silenciosa, muy cautelosa. Hay toda una práctica de adaptación de la sociedad al secuestro. Ahora, quien puede pagar el seguro toma esta medida. El empresario mediano que no tiene cómo pagar esto, se asegura con sus vecinos, con los amigos, teniendo cómo pagar el secuestro. ¿Alguien sabe de allí mismo familiar? Porque él se pasa datos, sí, el hombre está preocupado, el hombre no está preocupado, el hombre tiene a la gente informada. Pues. De acuerdo, Domingo. Yo me voy a ocupar de eso esta misma tarde. ¿Ok? Claro que sí. Bueno, hermano, estoy pendiente de ustedes. Claro que sí. Ok. Ok. Pero sí que un familiar muy cercano esté involucrado en el tema. ¿Cómo está todo? Mira, los muchachos están trabajando en la calle. La banda que tiene a Kenny es una banda de Ocumare del Tuy. ¿Ok? Sí. No es la banda del Guarataro, es la banda de Ocumare. Hoy se identificó a otra persona por el trabajo que están haciendo los investigadores. Arrojó, en el día de hoy, en una entrevista que tuvieron, arrojó que una persona afirma que otro del núcleo familiar o cerca del núcleo de amistades o muy cerca de ustedes está dando información. Entonces yo quiero que, para tenerlo hoy mismo, que los muchachos están esperando esa información, quiero que, ubica 3 personas y me dan los números de teléfono de esas 3 personas, por favor. No hables con tu almohada. Por favor. Por favor. Ahora, ¿cómo crees tú? ¿Le están llegando algo? ¿Qué crees tú, Miguel? Coño, claro, hermano. El círculo se está cerrando de una manera importante. Se está cerrando el círculo. Coño, qué bueno, ¿vale? ¿Ok?
discipline of hostage negotiation, it's more of an art, certainly, than a science, but those techniques don't change depending upon where you are in the world. There are some incidents, some international kidnappings that are politically motivated, where the demands are political. Those are incredibly high risk to the victim because the demands tend to be unachievable or not things that can be negotiated, such as all the U.S. military out of the Middle East or the release of all of our Muslim prisoners. Something along those lines, obviously, it's not something that can be negotiated. So you have to think, as a negotiator, you're looking at what is the hostage taker's real motivation in this situation. If those are the demands, if they're these unreasonable, non-substantive demands, what is the hostage taker trying to achieve? In those situations, it may be simply the death of the victim. And the last thing I remember was... Good morning, Mr. Lashworth. It's Rami speaking. Yes, good morning. Sheikh tells you have to thank God that we are in their hands. There's many other journalists who were kidnapped in northern Syria and Aleppo, and it's been years and no one knows anything about them. They are transparent people, they are clear people. All what they want is the money from the government, and that's it. Yes, but we need to hear our son's voice. We need to be sure that he's all right. Son? I mean, that's very important for me to be able to talk to my family. Please, Sheikh. The Danish government doesn't pay ransom or anything. We can advise you, but we don't pay. They told me that since I was an infidel, a non-Muslim, and since I was from Denmark, the country that was infamous for the cartoon crisis, the character pictures of the Prophet Muhammad, the religious people had decided issued a fatwa on me saying that it was halal to butcher me. So what do you mean by butcher? And they said, well, we mean butcher. Either we will cut you into pieces, we will cut off first your hand, then your foot, then your head. Or butcher means that we will sell you for money. That's what butcher means. The first moment the kidnappers mentioned that they wanted $20 million to release me, I felt like dying inside. Because at that point I realized I'm not getting out very soon. Do you know the days, Jeppe? Yeah. I try to keep track of the days. To keep check. Yes. 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 Yeah. It's okay. Yeah. But also because I need to keep my mind busy. Yes, we are going to talk again tomorrow at 10 a.m. Danish time. Okay. The Sheikh say tomorrow 10 a.m. Danish time, Martin Muskida.
Mafi Mushkila. Have a good sleep tonight. My old dad managed to take a photo of the screen while I was there on video, and my father was saying, yeah, I'm sorry, the photo is a little bit out of focus, but my hands were shaking. No wonder why. Seeing your son crying, flanked by two guarded, then they took on the hoods when they were on the screen, with guns in their hands, and my crying son was in the middle. The starting period from day 1 up to day 5 until the negotiator was introduced, we were the only ones talking to the kidnappers and Jeppe. And then we were told to get in touch with a private company trying to find a professional negotiator that could take over the negotiations with the kidnappers. And he was presented to us as the savior. And I said, what? This guy, the savior? This, yeah. Are we placing our son's life in the hands of this guy? My father begged, can the family accountant, please, could he be part of the conversation now? And the kidnappers agreed. Abu Omar said, okay. And then the family accountant came into place, and he presented himself as Mr. Jens. And I could just hear from the voice that I didn't know who Mr. Jens was. I never heard his voice before. But I also sensed from the very, very first moment that this was a good guy. Yeah, I get a bit emotional thinking about it. But he had like this very, very soft voice, and he was being very friendly, and he was also saying very clearly to me that don't worry, Jeppe, we will solve this issue. I needed to build a good rapport with Abu Omar so that he trusted me, and then trusted that I was the representative of the family, and that the family was not rich or wealthy, and that would then get us a little away from the government issue and get us closer to being a family negotiating. The voice, the tone, the background noise, everything that is around there, listening to what he says, what kind of guy it is and what happened. Also, the situation, feeling of the situation was important to have. Abu Omar called me at any time of the day, when I was in the car, when I was, everywhere. Within a few days, almost everything about religion or politics or any other kind of more altruistic agenda was put aside. From that point, it was just money. It was all about money. Money, 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 money. And at least to my experience or how I felt it, it was purely business. Of course, it's a trade. But of course, you need to find exactly the balance between what is possible. It's not possible to get 20 million. So we can close the deal, the case there, and say it's not possible, goodbye, sleep well. But of course you have to get closer to getting him out. And that's the primary goal of everything, of course. It's not saving money, it's get him out. One important point of information was that the kidnappers almost never get what they ask for in the first place. It's always a smaller amount they get along with. And that was a comfort, of course. To forget the 20 million. Yeah, and very, very, very quickly it was 5 million. Pricing of Jeppe was never an issue. Never, never, never. You must imagine that we started this fundraising from zero.
And then the money collected were piling up to a certain extent. But I mean, this was the limit. This was the price. We didn't have any discussion about pricing. We were looking at how much money was collected during this fundraising, and that was our offer. And the only horse trading in that situation was that the first offer given to them wasn't the maximum amount of money that had been collected, so we had a little left to bargain. I didn't take part in that bargaining, my son didn't take part in that. It was Jack and his partners who decided what was going to be the first bid. Jack? Hi, Chuck. You know, everyone is busy with all that stuff. Yeah. It's not the most peaceful country, so probably check up on some sources or things like that, I guess. I'll send you the link. You Perfect. Check it out. Thanks. Great. Thank you, Chuck. Okay. Sounds good. Yeah, let me know how it goes. Very good. Always good to have a contact with him because he listens carefully and he's always, we can always take a problem and then discuss it and then we find a solution. So it's great. He's much more experienced in these matters and he's as a godfather of this kind of business. And then the phone Skype call came, and Jens, the negotiator, started with a long speech saying, it's been very difficult to collect all this money. And he was repeating himself again and again, saying it's a normal family, they don't have that much money. They had to talk to friends and family, and I remember the kidnappers were getting really angry at him and said, cut the bullshit, just tell us the amount. And he was, no, I have to inform you because it's very important to tell you that it's been a big work for me and the family to collect all this money, and I think we can be very proud that we reached finally, after a lot of hard work and a lot of sacrifice, and he used so many words. Because I was not sure that how his state of mind was, and I wanted to hear his voice more to find out, is it maybe not the right time to present it, or is it the right time to present it? And then he wanted to hear. Of course, he wanted to hear. And then he got it. And then he said the number, and I remember the eyes of Abu Omar, who was still wearing a hood, but I could see his eyes, went like this, of pure anger. And he exploded, shouting at the negotiator, saying, you are a traitor, you do not respect me, you are playing games with me, you are making me a fool, this is bullshit. There's nothing more to talk about. Now we're going to kill Jeppe. Everything is, you're just treating me like shit. I'm going to treat you like shit now. I'm going to cut Jeppe into pieces and send his bloody parts to his family. And then he started beating me, and he also started whipping me in front of the Skype connection. Not with picture, but with sound. Yeah, but this is the game. This is the game. This is a part of it. This is unfortunately. Sometimes it goes better than that. Sometimes it doesn't. You don't know in reality what is happening over there. You don't know if they whip the wall and say scream. It sounded pretty natural this time, but it's a part of it. It's you can't avoid that. He said, I have to thank you, Jens. Thank you for your ridiculous offer. Now, what is going to happen is that the amount that we had been dealing with, the ransom that had been lowered to this level, is now going back to the old level. That was like a big jump back. And on top of that, the offer you came with, this ridiculous, respectless offer you gave us, I will put that money on top of that ransom. So now you have to pay even more, and everything is on you.
it's your fault, Jens. Everything that's going to happen now, even if Jeppe is going to be killed, that is your responsibility. I didn't believe at all that they would kill him or hurt him real hard, because it didn't seem that way. Why should they do that? And there were some other things also that indicated that, okay, this was a part of it, but not too bad. It sounds really bad because, yeah, fine, you can just do this and that. That was not at all. I didn't feel good about that, but of course not. But I could understand also that we need that reaction, and then we need to get back to the negotiation. The other thing was that the war around us was getting closer and closer. So I think the kidnappers also were afraid that their own lives were at risk. So they were now like in double trouble. They could risk my life and they could risk their own lives, so they needed a solution. And I think that was the reason that they were ready within a few days after to make a deal. When they finally agreed on the amount of the ransom, then the negotiator asked Abu Omar, so how would you like the money to be transported? How would you like to receive them? And I think to the surprise of everybody, Abu Omar said, well, I would like them to be in a suitcase. And the negotiator said, so what kind of suitcase? Maybe like a Samsonite suitcase. I think he specifically mentioned the brand. And the negotiator said, but then what kind of Samsonite suitcase? And then he said, I would like a suitcase like in the movies. And as far as I remember, the negotiator laughed a bit, and also the kidnapper was laughing. And suddenly there was this like, ha 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 ha, crazy, bizarre deal that the money should be put in this specific Samsonite suitcase that looked like the one they are using in the movies. And Jens said, well, okay, I'll make sure you get it in that suitcase. And then Abu Omar said, and then one more thing. Yes, you have to put in some extra money for me. Okay, some money to show like our friendship and respect. So you have to put in an additional envelope saying from Sheikh Jens to Sheikh Abu Omar, and then you have to put in additionally $5,000 and put it in the envelope for me personal. And you have to put, he was also like, then when you have the suitcase, you have all the cash money, but then you put the envelope on top of that for me. I think that was like the final piece of a very complicated power game, saying that I'm still the king. Men hvordan var din oplevelse af ham, chefen der, Abu Omar? Abu Omar? Ja. Var han psykopat, eller var han intelligent? Eller var han et eller andet imellem? Jamen, jeg tror, psykopater er også intelligente. Ja. Jo, men psykopat på den voldelige måde, eller var han både... Altså, fordi psykopat er man jo, når man er kriminel i virkeligheden lidt, fordi man er følelseskold, ikke? Men, ja. Fordi den rapport, jeg havde med ham, var egentlig... Han var jo ikke ondskabsfuld. Han var ikke nedladende. Jo, han var ondskabsfuld, fordi han slog, men han var ikke nedladende og uigennemtrængelig. Nej. Altså, det er klart, at han var jo intelligent. Ja. Det er indlysende. Og han vidste, hvordan han skulle manøvrere. Og jeg tror, han havde noget erfaring med det. Ja, det tror jeg også. Ja, altså, ja, eller modsat faktisk for mig.
Those are the $1 million ransom, $2 million ransom. It was very common in the past. Now it's not so much. It's not so common anymore. You see it, but not in the same frequency as you see the little ones. Fast, quick and dirty, as they say it here. It's just how you do you invest your time as a bad guy. If you do small ventures, you get more money. And you are always employed, I would think. I hope I'm not giving ideas to the bad guy. No, tú me tienes, yo te tengo, tú me tienes que responder y lo hacemos hoy mismo, pero necesito que me respondas. No, tienes que decírmelo esta noche, ahora mismo. Yo necesito que me lo digas esta noche, ya está bueno, por favor. Necesito saber de él, yo quiero hablar con él, yo quiero saber que está bien. No estaba en capacidad de responder ninguna pregunta porque estaba muerto. Así es. Trágico, lamentable, dramático, pero real. Yo, Miguel, ¿cómo estás tú? Hola Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ya vamos poco a poco, la lucha. ¿Cómo está tu gripe? Bueno, estoy tomando ahí pero tengo malestar, pero poco a poco yo voy saliendo de eso. Por lo menos mejor voy y me voy a hacer Ok. Sí. Bueno, mira, yo viajo mañana, ¿no? Viajo mañana por 2 días. Yo pensaba regresar el miércoles, pero creo que por algunas razones debo adelantar mi viaje para el martes a mediodía. Creo que lo voy a adelantar, ¿no? Entonces, no obstante, eso que te estoy comentando va a estar la comisario Caldera aquí, por supuesto, ¿no? Claro. Que tú tienes su número, ¿no? Sí, yo lo tengo. Apóyate en ella con lo que sea, pues, ¿ok? Ok, perfecto, de acuerdo. Y no ha habido ningún avance entre ayer y hoy, ¿verdad? No hay nada. No ha habido nada entre ayer y hoy. Hablé con los muchachos y la verdad es que no ha habido nada nuevo, pues, ¿no? Ok, perfecto. De acuerdo, Miguel. ¿De acuerdo? Saludos. Gracias, Miguel. Que estés bien. Hasta luego. Prevention and education is necessary because you don't think those thoughts normally because you're not prepared for that. You don't know how to act. You don't know to present your own value. Even if I don't have any money, I'm a human being and I have a value. So maybe somebody else has money, or maybe I can help you with something. Maybe I can display your message on TV. Maybe I can do something. So that's what we need to educate people so they know these basic things. That's their point of survival, or that's the basis of survival.
Take it off. Take the hoods off. What are you doing here? I'm a reporter. Yeah, you're a reporter. Yeah, that's clearly reporting. Huh? You got all the material with you? Laptop, camera, anything? Yeah? I don't have anything here. No, you don't have anything. Isn't that a bit strange to be a reporter and not having anything? Yeah, we lost Answer me! We lost it when... Yeah, you lost it, you f***ing idiot. You're here to spy on us. That's what we know. If you want, I can give you my name. Yeah, thank you very much. Have I asked for it? F***ing idiots. What's your name? My name is Eric. Eric what? Eric Pig? What the f*** did you do in the forest? I was here to Hiking around, right? Look at me! Yes, sir. You're f***ing hiking around in the forest to do director work? You think I'm f***ing stupid? No, sir. You better f***ing not. I'll f***ing give you something to laugh off. Put your hood on. Yes, sir. Do you like the darkness in there? No, sir. I can give you eternal darkness if you want. Do you understand that? I fully understand. You like it in there? Look at me. Look up. I prefer... You like it in there? No, sir. No? I'll f***ing give you something to laugh off next time. Yes, sir. Think! Yes, sir. What is your primary target when you are in such a situation? Well, establish rapport and a relationship. Establish relationship, yeah. So how do you do that with a hat on your head? With your voice. You can't, right? With your voice. Yeah, you cannot really do a good rapport building with a hood on your head. So you try to get it off. So, yeah. So the primary target here is to get it off. We provide to our policyholders 10% of their premium can be used for prevention services provided by our crisis consulting team. So, I mean, you have free money out there that you can use to put all this system in place. My call is to tell them that they can do it, tell them about the importance of doing it, of protecting their own employees, but it's their choice if they do it or not. But I think what brings the ransom down is prevention, is investing in prevention, and it's making it harder for them to get any sort of money out of this business deal. Do I remember the first time I heard about it? Afghanistan? But I think it only really came on the agenda with Somalia, right? I mean, that's when it really took off. Yes, that's true. That's probably true. Well, I mean, Yemen also. Yes. Yemen, I think, was probably around 2005 and 2006 when I did some work in Yemen, and we were going outside of Sanaa and the capital, and there people talked about close protection and all of that sort of thing. The chances of kidnapped remains very low, right? So, but obviously, if we end up in that situation, if one of our staff, if myself or Finn, end up in that situation, I would never forgive myself if we did not have the appropriate arrangement in place to deal with such a situation, of course. Security costs overall, insurance, not only that, also
For instance, security that we need to have provided when we drive around now has also increased dramatically in the last 10 years. There is a risk of being disconnected. The more you fence in yourself, the more you live behind bars, move around with armed escorts, the more difficult it is to actually get a real sense of the situation, and the more alienated are the persons that you're supposed to work with and whose lives we're here to improve. So people who are caring the disabled. Okay. Because they were knocking the doors and checking living conditions. So the ESC went around with them. So Hijra used it to provide what is But it doesn't work. It's 1 kilometer from here. So the nearest water point is 1 kilometer. Yeah. And is it a pay point? Do you have to pay to collect the water? Women have to. Thank you. Thank you very much. Yeah. Okay, so. Okay. If you cannot get hold with the other guys. Okay. All right. Okay. It's really difficult to climb down the security ladder once you're up there. So in that sense, you can see there is an unfortunate tendency and an unfortunate spiral to in our view, overemphasize security vis-a-vis the risk there is. Obviously, it's required to act upon security incidents, but it's also required to act when situations become more calm. And maybe that's where we are lagging somewhat behind. Bien, ¿cómo estás, hermano? Coño, disculpa la hora, Miguel, pero acabo de hablar con Kenny. Joda, qué vaina tan buena. Cuéntame, hermano, cuéntame. Lo liberaron, lo soltaron, lo dejaron medio muerto por allá en una carretera en Santa Teresa. Y No. acaban de llamar de la policía de Independencia. Coño, qué vaina tan buena. Qué vaina tan buena. Hablar con él, lo dejaron en la verona, en una cuneta, y la policía lo recogió. Ahí pensaron que era un cliente que estaba muerto, y el muchacho parece que lo golpearon todo, pero está bien, acabo de hablar con él. Bueno, no, pues para un poquito de recuento ahí bien bueno. Toda la noche vino toda la familia, nos reunimos, pasó su rato ahí. Durmió mal, por supuesto, yo me imagino, pensando en toda la pesadilla que vivió esa cosa. Pero se le está dando mucho apoyo psicológico, mucho apoyo familiar, y es un poquito de cuestión de tiempo que se recupere. Lo hacían, ellos me mantenían como al mínimo, me daban un solo vaso de agua al día y me daban comida, una comida cada tres días. Entonces, obviamente perdí 22 kilos estando ahí en cautiverio, pues. Permiso. Toma, llévate esto, ¿ok? Por favor. Por favor.
Yo de verdad que no entendí. Yo cuando ellos me liberaron, yo pensé que dije, bueno, mi papá pagó. Pero no pensé que se tratara de que la policía les estaba llegando. Sí, no, la policía, claro. El trabajo fue meramente de policial, pues de acoso. Ellos tenían una presión muy grande y no les quedó otra que liberar. Así fue. Nunca dieron una posibilidad de continuar con la negociación, nunca la dieron. Fue una cuestión bien cerrada, $1 millón, y ahí se quedaron, pues, ¿no? El muchachito que me cuidaba me decía que él necesitaba ese dinero para poderse comprar una granada, un chaleco antibalas y que él se quería comprar una Glock roja. ¿Una Glock roja? Ajá. Bueno, la verdad es que no las conozco. No, yo tampoco, pero no, eso fue lo que me dijo él. Yo siempre había sido el más negado a viajar por el tema de que no me gustaba montarme en los aviones y toda la cosa. Y de verdad que para mí, haber estado en Estados Unidos y ver la tranquilidad con la que vive la gente normal, me pareció una cosa inconcebible. O sea, era que tú puedes andar por la calle tranquilo, ¿vale? Sin aquel tema de que tengo que andar mortificado viendo por los retrovisores si alguien me viene siguiendo, que no puedo sacar el teléfono porque me lo van a robar, que no puedo, que tengo que andar en los centros comerciales pendientes de que si me van a quitar la bolsa o no. O sea, de verdad que me pareció una experiencia tan bizarra. O sea, esto es lo que es normal, en realidad. Sí. O sea, me pareció insólito. Dije, no, yo definitivamente no puedo seguir viviendo en Venezuela. O sea, no es vida. Y después de esto, menos. Claro, por supuesto. El secuestro en gran parte del mundo ha evolucionado. Como muchos de los sectores más ricos se han endurecido, han aumentado su protección, entonces el negociante busca ya no un secuestrado donde puede ganar mucho, sino muchos secuestros medianos o pequeños donde puede ganar algo. Desde los grupos de izquierda hasta el Banco Mundial hablan que la desigualdad crea el delito y la violencia. Nosotros creemos que no es así. No nos parece que sea una causa. Sin embargo, creemos que lo contrario sí funciona. La violencia, los homicidios y los secuestros aumentan la desigualdad porque hacen a unos sectores más frágiles, más vulnerables al delito y al secuestro, y a otros, a los privilegiados, les permiten sobrevivir con la protección privada, con los seguros internacionales. El motorizado, que había tenido que vender su moto para poder pagar el secuestro, se empobreció totalmente. Claro, pagó $500, pero esos $500 le permitían a él llevar la comida a su casa con su trabajo de mototaxista, hasta la recuperación, ¿no? Una persona clase media alta o un rico podrá pagarse después un psiquiatra para que lo ayude. El pobre tendrá que contentarse con rezar unas oraciones, ¿no? Y pedirle a Dios, porque no va a tener ni cómo recuperarse ni va a tener otra protección.